Antonio se utiliza para las novias, ¿no? Para que las chicas solteras pidieran novia, ¿no? Entonces se le quitaba el niño y ese niño desaparecía durante días y se ponía debajo de la cama de la soltera y la soltera pedía, ¿vale? Y bueno, alguien se quedó soltera, pero pues, no, el niño no apareció más. Esto no se pone como un brazalete. Vale, este es el niño, tú venías aquí, le tocabas las uñas al diablo, entonces hacías, jurabas que lo que habías dicho era verdad y se supone que él levantaba la pata y lo dejaba escapar por la noche. Y con eso nos teníamos a nosotros entretenidos durante una pulsera o algo. un buen rato. Sí, pero no, eso no sé qué hace, todo hace algún espontáneo. Seguro. Raúl, que viendo las vidrieras, estas son las que restauraron, pero dice que están todas restauradas, todas. Sí, están todas limpitas. Es decir, en realidad lo único que hay cambios que están guardadas son algunas caras que estaban lavadas, desaparecidas, que fue lo que yo les hice las plantillas para que ellos pudieran pintar el vídeo. La que está encima de la pila bautismal, la brilla estaba blanca. Sí, esa era hasta el modelado de la túnica de Cristo, estaba todo blanco. Yo no sé de qué se iba todo. ¿Cómo era lo de la uña de San Miguel? No sé lo que Bolivia. Que le tocaba las uñas y tú decías, mi padre se compró una finca donde las piedras son rosadas, ¿no? Y te decía, la tontería. Bueno, no te creo, júralo delante del diablo San Miguel. Entonces tú ibas allí y le tocabas, juro delante del diablo San Miguel. Entonces si era mentira, se supone. Y a mí yo tuve percances con eso, de tener que venir después. No, que era mentira, que era mentira. No, por favor, San Miguel, no levantes la pata. Miren, aquí, ¿quién queda? ¿Queda Paco? ¿Mirna? Vale. Aquí tienen algunas cosas de las que dicen la gente de Galdar, somos la carada. ¿Vale? Somos la carada. Arriba hay otra, pero pueden subir en cualquier momento, pero por no prolongar la visita tampoco, porque quiero que vean dos visitas que me parecen muy interesantes. Arriba la que tenemos es el Niño de los Reyes. Las iglesias antes, las iglesias de cierto prestigio antes, tenían dos niños que se exponían una especie de rito, no es litúrgico, pero es una tradición de la iglesia hispana, que es besar al niño. La iglesia hispana, primero porque hubo una iglesia mozárabe, que tiene una tradición completamente distinta a la latina, eso hasta Gregorio. Pero cuando llega Gregorio y hace que Hispania, y eso implica Portugal y la actual España, sigan el rito latino, todavía quedan algunas cosas, por ejemplo las palias, ¿no? Para cubrir el cáliz, nosotros tenemos una pieza redonda que no se ve en ningún otro sitio. O sea, no la ves en Francia, no la ves en Polonia, que es otro país católico, no la ves en Irlanda, no la ves en Italia, ¿no? Eso es justo de aquí. Una de esas tradiciones era exponer al público unas imágenes de niños, ¿vale? Que era el niño de la Natividad y el niño de Epifanía. El niño de Epifanía, el niño de Reyes, ¿no? Entonces, arriba tenemos uno de estos niños de Reyes, mientras que el niño de Natividad es un bebé en su cuna, el niño de Reyes es un niño rey. Es un niño que está sentado bendiciendo al mundo, esperando que lleguen pues, la pleitesía de los reyes del mundo, como dicen los salmos. Entonces, como ese niño era conocido como el niño de los reyes, y en Galdar, semos como semos, tenían que ser los reyes católicos, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que nosotros sabemos que ese niño lo dona Ana de Quintana a finales del siglo XVII. Nosotros vemos que ese niño es barroco y tiene tupe montañesino, por lo tanto tiene que ser después de 1650 que estuvo Montañés aquí. O sea, nunca pudo ser de los reyes católicos, ¿vale? Pero es una de esas leyendas cultas que se cuentan y se van quedando enquistadas y lo decimos. A mí cuando me dijeron, no, pero tal, digo, no, es que yo creo que hay que explicar las dos cosas, porque esa obsesión que nosotros tenemos con el momento de nuestra conquista, por jocoso que pueda parecer, por ridículo incluso si quieres que pueda parecer,
Está hablando de una obsesión que es definitiva, definitoria de cómo somos en Galda. Es decir, estamos realmente obsesionados. ¿Vale? Ahora, antes de pasar a otra obsesión, para que vean digamos, de nuestro carácter a veces pretencioso, este cuadro, que según este cuadro procede de la ermita de San Sebastián, llega aquí en una guerra, creo que pues no sé si la guerra de Cuba o la guerra de España, a lo mejor, ¿no? Y, hacía falta la ermita de San Sebastián como armero o algo así, entonces se trajeron los ornamentos para acá y se trajeron también esta imagen. Esta imagen es una buena imagen de las que se hacían asientos como pastillas, ¿vale? Porque se pasaban en grabados, ¿no? Y habían talleres, tengan en cuenta que el Imperio Español, los talleres, muchos talleres hispanos tenían que nutrir de imágenes a un territorio que no dejaba de crecer. Gracias a eso aparecen pues, talleres como los de Guatemala, los de México, los de Cusco, los de tal, porque era imposible que la metrópoli, digamos, diera abasto a nutrir todo, ¿no? Entonces, a alguien se le ocurrió en algún momento decir que a esto le decían la surbanana. Y se ha quedado, pues, de hecho, hoy mucho cuando nosotros hablamos y tal, pero te refieres a la surbarana, ¿no? Y entonces como si fuera de surbarana. ¿Qué es lo gracioso? Que esto está documentado ya en este templo cuando Zurbarán tenía 5 años. ¿Qué coño ni Zurbarán? Hace 5 años son 5 años para todo el mundo, que es ni Zurbarán, ¿no? Cuando alguien se quejó, se sustituyó el atribuido a Zurbarán por del círculo de Zurbarán, pero es que un niño con 5 años no tiene círculo, ¿vale? Entonces también nos pasa, bueno, aquí no se ven, están en la de eso de arriba hay una serie que le hicimos el apostolado, que me parece que no está completa, me parece que falta uno o dos, que pone a la hechura de Roma, en el inventario parroquial pone a la hechura de Roma. La hechura de Roma significa que los dictados estéticos que predominaban en Roma en la segunda mitad del siglo XVII marcaban la moda, y por lo tanto los pintores de aquí, de Arequipa y de Veracruz, es decir, se influían de esas modas, ¿vale? Pues en algún momento a alguien se le ocurrió atribuir eso al círculo de Caravaggio, ¿vale? Entonces eso es, digamos, una parte de Galda que no es toda, pero que hay que reconocer que una parte de Galda ha sido pretenciosa sin lógica. Porque el Niño de los Reyes lo entiendo, esto que vamos a ver ahora lo entiendo, ¿vale? Y esto no, esto ha sido como un intento de embellecer la historia, pues gratuita, como la espada del Capitán Quesada, que sabemos que fue donada en el siglo XIX, como los huesos del Capitán Quesada, que muy probablemente sean de un familiar del Capitán Quesada, pero en el siglo XVIII alguien que se muere con 80 y pico años y tiene todas las coronas de dientes, tengan en cuenta que el gofio en aquel momento venía lleno de piedra. A los 30, 40 años tenía las muelas lisas, erosionadas. Este señor, esta señora creo que es, por el tipo de escotadura nasal, no, los varones aquí tenemos esto mucho más marcado, ¿no? La mujer tiende a... Entonces, eso que hay ahí, o es un joven, o es una mujer. No tiene nada de particular porque él vio morir a sus 3 esposas, vio morir a sus 11 hijos y vio morir a 4 de sus 5 nietos. ¿Vale? No todos se enterraron aquí, algunos se murieron en un barco entrando en el puerto de La Habana, etc. Pero digamos que su tumba en la capilla de San Miguel era nutridita. No. Lo que les quiero contar es que muy probablemente cuando deciden como homenaje a Esteban Ruiz de Quesada como principal impulsor del templo coger sus restos para trasladarlos aquí, realmente creyeran que estaban cogiendo los restos del Capitán Quesada. O simplemente vieron un montón de restos y dicen, estos son más bonitos, ¿no? Y se llevaron estos. Es muy probable que por lo menos sea familia, ¿vale? Porque ya me parecería como un poco paranoide decir, vamos a coger y que se ponen a buscar por todo el templo y irían a la capilla de ellos, ¿no? De esa familia. La otra pieza que quería que vieran es esta. Esta es el famoso portapaz de la princesa Guayarmina. De la princesa, ¿vale? El de Guayarmina todo el mundo suele
evolucionado que es casi rococó. La princesa Guayarmina llevaría 100 y pico años muerta antes de llegar esto a Canarias. ¿Cómo surge ese mito? Es la necesidad de Galdar de verse reconocida continuamente en lo que le queda. O sea, un pueblo que, como decía Viera, incurrieron un poco amantes de su pasado, como para destrozar el Palacio de los Monartenes, que supuso una ruptura, hay que decirlo, es decir, Galdar, pues sí, con todo lo que tiene, siempre nos va a parecer poco. Todo lo que se haga en patrimonio, siempre, pues, especialmente referido a los prehispánicos, siempre nos va a parecer poco. Pero hay que tener en cuenta que una población en aquella época que mantuvieran hasta el siglo XVIII una estructura vinculada, donde ya no vivía nadie, vinculada a un estado y a una cultura desaparecida, tecnológicamente menor, y que se mantuviera ahí, eso no pasa en ningún sitio. Es una cosa muy rara. O sea, que en el siglo XVII López de Ulloa diga, los más de ellos moran en cuevas y tienen a gran blasón la conservación de ellas, por considerarlas moradas de los antiguos reyes de Canarias, eso no pasa en muchos sitios. Gracias a eso, ahora, como sabemos que todo este proceso de reforma termina hacia 1860, 70, 80 incluso, vamos a poner incluso el 90 con las últimas modificaciones, ¿no? Aquí de los retablos, etcétera, etcétera. Y sabemos que en 1900 ya tenemos personajes como Batllori, de origen catalán, pero integradísimo y defensor de la canariedad de Galdar y bla, 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 pues tenemos que considerar estos 100 años, más o menos, una rareza. Esto lo que están viendo aquí es realmente un paréntesis en esa relación de Galdar consigo misma, con su pasado. Es una cosa muy, muy rara. Y muchas veces hablamos del tema y no somos conscientes del cambio tan radical, que Galdar abandone lo que era un argumento político en sus discusiones con Guía o con Las Palmas, para venderse como moderna y adalid de la nueva iglesia, de la nueva fe y de la razón. Eso es una rareza histórica, ¿vale? Y yo creo que tiene que ver con ese afán, pues tiene que ver esta pieza. Y la última pieza que les voy a hacer ver antes de que sucumban. Pero hoy no está enterrado el capitán Quesada. No está enterrado, está en una cajita. Está en la cajita. Entonces, lo que quiero que entiendan es que todo este tipo de historias a veces dan hasta risa cuando uno las cuenta, ¿no? Dice, pero ¿cómo se puede ser tan casurro? Y sin embargo, si se paran a meditar un poco lo que hay detrás, es casi más definitorio del carácter y de una historia y de una voluntad que es seguir siendo canario y seguir siendo orgullosamente mestizo y seguir reivindicando mi nobleza europea y mi nobleza africana, más que la pieza en sí, casi, ¿no? Aunque hay algunas piezas que el portapaz, por ejemplo, artísticamente es bastante bueno, ¿no? El Niño de los Reyes tampoco es Miguel Ángel, pero no es malo, ¿vale? Aquí tenemos piezas que son muy buenas y que no se les presta atención porque no llaman tanto. Si se ponen por ahí, yo creo que se interrumpen menos. Aquí tenemos varias piezas que son de bastante interés. El primero es lo que llamamos la cruz procesional gótica, ¿vale? Muy temprana, posiblemente del siglo XVI. Yo el primer inventario que lo recuerdo es ya en el XVII. Pero alguien me dijo que no, que ya estaba en el siglo XVI. Y por el estilo, podría ser incluso del siglo XV. ¿Vale? Y es una rareza que se haya conservado hoy, ¿vale? Más raro todavía es la cruz, la del centro. Eso siempre se llamó Cruz de la Conquista. Eso, de alguna manera, esa cruz se quiere vincular con la conquista. Si lo es o no lo es, no tengo la más mínima idea, ni sé en qué documentos podría basarme. Lo curioso es que podrían haber escogido otro tipo de cruz, mucho más noble. O sea, me parece muy curioso que hayan escogido precisamente esa, ¿vale? Que es como muy sencilla, que tiene bueno, le quedan dos plaquitas de marfil,
con un tallado muy básico y que efectivamente coincide con las cruces de campaña, que eran unas cruces que se llevaban cuando habían campañas militares, ¿no? Tenemos también estas cruces de altar, estas de los lados, esta es especialmente buena, y tenemos estos atriles que nos hablan de contactos con América. Vean que casi todo, hay alguna cosa de marfil, pero casi todo es en carey y nácar. No sabemos de dónde son, por mucho que digan, o yo no conozco estudios, digamos, suficientemente detallados como para decir, mira, este tipo de decoración viene de la zona sur de México, o viene de Nueva Castilla, o viene de la zona de Cartagena de India. Filipinas, voy a decir, Exacto. que se habla de Filipinas. Bueno, de todo esto que les cuento, la rareza más grande es esta de aquí, que como dice Pinito, Namban. Namban significa prácticamente Mauro, ¿no? El cateto. Los hombres del Namban significa literalmente los del sur. ¿Cómo? Mauro. Namban. Namban. N-A-M-B-A-N. Namban. ¿Vale? Y es un tipo de lacado, hay una tracea, una incrustación, con un tipo de lacado múltiple, que es una adaptación de las técnicas de lacado tradicionales japonesas a los requerimientos de los bárbaros que vienen del sur, que huelen mal, que no saben manejar una espada, ¿no? Y que hablan de un dios que yo no entiendo. Entonces le llamo Mauros, ¿no? O sea, el bárbaro. Y eso no quiere decir que efectivamente muchos japoneses se convirtieron al catolicismo, pero como los veían un peligro en un golpe de Estado, no me acuerdo ahora el nombre, me parece que era, voy a decir Tokugawa, pero no se fíen. Entonces, un shogun muy famoso se hace con el poder y expulsa a los cristianos de Japón. Los cristianos japoneses, muchos de ellos se refugian con jesuitas, algunos huyen hacia la India, pero muchos se refugian en Filipinas, que era territorio vinculado con español. Y allí se sigue produciendo el Namban. Lo que me parece curioso de esto, Namban hay más piezas en España, no tantas, no creo que llegue a 20, me parece que son como 12 o 13. ¿Vale? Hay no solo sagrarios, hay también algún relicario, alguna arqueta para colocar reliquias, ¿no? Pero son muy poquitos. Esta además, si no me equivoco, estuvo en una exposición de la época de los Reyes Católicos o algo así, ¿no? Entonces fue para la península. Es una muy buena pieza. Pasa un poco desapercibida, pero es muy buena pieza. Ahora, lo normal es que las obras de arte Namban vinieran con el galeón de Filipinas, ¿no? Que hacía la ruta Filipinas-Acapulco. Atravesaba Ciudad de México, Veracruz. En Veracruz algunas hacían parada en La Habana, muy usualmente, y venían con la flota de oro al viejo mundo, ¿no? Y muchos de ellos pues, pasaban o en España o o por Canarias o iban directamente a Sevilla. Pero lo que no nos cuentan es que no siempre fue México el paso. Es decir, el principal consumidor de Namban durante el siglo XVII fue el virreinato del Perú. Sobre todo lo que pasa en lo que hoy es desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, ¿vale? Hasta el punto de que en una provincia de la actual Colombia, que se llama Pasto, se creó una imitación hecha por unos indios. El nombre suena feo, pero es que se llaman así, chachapoyas, ¿vale? Que hacen una versión que se llamó laca de pasto, ¿vale? Pero es que además tenemos de un tal Francisco Rodríguez en el siglo XVII, que no recuerdo si estaba en Lima o estaba en Cusco, las dos grandes ciudades del actual Perú, que dice que envía un relicario y coincide con pocos años antes de llegar. Creo recordar que es hacia 1670, 1675. O sea que aquí nosotros tenemos ya vinculación con México porque tenemos pues, el cáliz mexicano, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Pero aquí posiblemente tengamos una vinculación con el Perú, ¿vale? Y no les como la cabeza más.
Arriba quedan un montón de cosas, pero como es que me da miedo porque hay que hacer la ofrenda antes de que venga la gente a rezar el rosario y todo el rollo, porque sigue siendo un templo y hay que respetar eso. Vale, pero el interés que quiero que vean es eso, el patrimonio siempre es más, es una ventana al pasado. ¿Vale? Tú puedes coger la foto fija, ¿no? Pararte delante de la ventana y ya está, pero se pueden asomar, entonces no pasa absolutamente nada. Y la historia es mucho más rica de lo que nosotros nos pensamos. Y a veces no tiene que ver con lo que es, sino con lo que la gente creyó que era. Esto pasa en la vida real, que las cosas no pasan, las cosas son lo que nosotros creemos que pasa. ¿Vale? Y en historia es igual. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Vamos creo que lo que toca es la ofrenda en la Junta Promotora. A lo mejor 20, a las 20 empieza